El heredero de los hermanos Grimm, segunda temporada. Capítulo 2. Como la ira de un padre, cuando llegó, lo hizo sin previo aviso y todo el mundo lo sintió. Desde las profundidades más profundas hasta las cimas más altas, atravesando los desiertos más áridos y los bosques más frondosos. Lo arrasó todo, invisible pero no inadvertido. El propio Remnant se estremeció hasta sus cimientos, pero la tierra no se partió en dos. Las bestias de todas las razas aullaban como si sintieran un dolor agonizante, pero no habían sufrido heridas. Los truenos retumbaban en los cielos, pero no se veían nubes. Los hombres caían de rodillas, dominados por el terror o acosados por la rabia, pero no sabían por qué. El polvo perdió su poder, las máquinas dejaron de funcionar y las luces parpadearon y se apagaron, solo para resucitar momentos después como si nada hubiera sucedido. Para muchos en todo el mundo, fue un caos que duró apenas unos momentos. Se desataron peleas y se desató el caos, que luego se fue diluyendo en una confusión aterrorizada. Se preguntaron qué había sucedido y por qué, pero nunca preguntaron qué significaba esto para el mundo en el que vivían. Pero quienes estuvieron en el suelo de su concepción, quienes vieron la columna de luz negra elevándose hacia los cielos como una terrible hoguera, no pudieron desestimarla tan fácilmente como quienes estaban al otro lado del mar. Solo pudieron lamentarse y rebelarse mientras la oscuridad se cernía sobre ellos y sus hogares, anunciando lo único que todos habían esperado que nunca sucediera, el fin de su así llamada paz. Ellos comprendieron esto sin siquiera saber qué era la columna de oscuridad, o lo que estaba sucediendo en su centro, en el lugar donde había nacido al mundo. Allí, un cambio grande y terrible estaba teniendo lugar, uno que se filtraba en la misma tierra que la rodeaba. Todo en kilómetros a la redonda del pilar se había corrompido y cambiado. Los árboles y los arbustos se habían vuelto retorcidos y nudosos, su corteza se había vuelto negra como el carbón y sus hojas blancas como el hueso. De los troncos y las ramas de los árboles más viejos brotaban espinas malignas, con los bordes dentados como dientes de tiburón y goteando savia venenosa y sanguinolenta. Las hierbas perdieron su tonalidad verde y se tiñeron de un gris ceniciento. Los tallos de las flores se volvieron negros como el azabache, mientras que sus cabezas se transformaron en nuevas formas y adoptaron tonos de rojo, amarillo, blanco y negro. Toda la vida vegetal fue cambiada por el poder del pilar, al igual que el suelo que la sustentaba, pasando de un marrón terroso al color de las cenizas frías. Pero estas no fueron las únicas cosas que cambiaron. Bestias, hombres, todo lo que se encontraba dentro de su alcance se corrompió y cambió. Para muchos fue demasiado, y murieron atormentados mientras sus cuerpos continuaban cambiando y retorciéndose en las nuevas formas que el pilar les impuso. Pero para muchos más, semejante destino habría sido una misericordia en comparación con lo que experimentaron. La pérdida de sus almas fue un proceso angustiosamente rápido, pero a cada víctima le pareció que habían pasado siglos. Algunos lucharon contra aquello que les desgarraba el alma, pero en última instancia fue una locura. Sus almas fueron devoradas por el pilar negro, y sus cuerpos y mentes quedaron reducidos a cáscaras vacías. Cáscaras que el pilar llenó con la ira, el odio y el miedo que habían provocado su terrible nacimiento. Sus pieles se volvieron negras, sus dientes se convirtieron en colmillos, las garras reemplazaron a los dedos y sus ojos brillaron como brasas ardientes en la noche. Esto es lo que sucedió, tanto en la superficie como bajo tierra. Donde miles de esclavos aterrorizados estuvieron encadenados, se encontró una horda de monstruos de color alquitrán, que gritaban y pedían sangre mientras se liberaban de sus grilletes y buscaban la manera de salir a la superficie como enjambres de insectos hambrientos. Sus esclavizadores también se vieron afectados por este cambio, pero la suya fue una transformación muy distinta a la que experimentaron sus cautivos. Su piel se tiñó de blanco, sus huesos se movieron, sus miembros adquirieron nuevas formas y sus máscaras se hundieron profundamente en su carne, fusionándose con sus cráneos. Algunos se agitaron y se retorcían a través del tormento, sacudiéndose pedazos de sus máscaras, revelando partes de los rostros que estaban ocultos debajo, pero tales acciones no hicieron nada para detener el cambio que se apoderaba de sus cuerpos. Al completarse, la transformación hizo que cada uno fuera diferente de sus pares, de una manera u otra.
A algunos les crecieron pezuñas hendidas, mientras que a otros les brotaron garras puntiagudas o alas correosas. El dolor de estos cambios fue enorme, pero lo que trajo consigo fue algo nunca antes visto. Donde antes existían dos entidades separadas en la unión física de amo y títere, ahora se alzaba una sola criatura, más fuerte que cualquiera de las dos y hambrienta de sangre. Pero estas criaturas, estos monstruos, no estaban solos en su nueva existencia. Al igual que las huestes de sus parientes parásitos, los Grimm de todo el mundo se estaban transformando. Crecieron en tamaño, ferocidad y astucia. Sus ojos ardían con la intensidad de un fuego furioso y el odio que los había engendrado se expandía desde sus cuerpos en volutas de humo oscuro. Incluso sus charcas de desove se vieron afectadas, creciendo en profundidad y circunferencia, y contaminando la tierra que los rodeaba, tal como había sucedido con el pilar. Y cuanto más cerca de la columna estaban los Grimm, mayores y más terribles eran los cambios que se producían en ellos. Las colas de los escorpiones se partieron en dos, y sus pinzas se convirtieron en guillotinas dentadas. A los grandes cuervos les creció un segundo par de alas, y sus picos fueron tallados con ranuras similares a colmillos. A los poseedores les crecieron extremidades con puntas de guadaña, y sus máscaras se partieron verticalmente por la mitad, para revelar una enorme boca de carnosos zarcillos en forma de gancho y dientes. Los caparazones lisos de los gentíes se volvieron como los de un erizo, cubiertos de campos de púas del tamaño de árboles jóvenes, mientras que las patas más cercanas a la boca se transformaron en pinzas malvadas. Y las poderosas serpientes de 2 cabezas se volvieron como hidras, poseyendo 3 veces su número original de cabezas, todas las cuales variaban un veneno repugnante que ardía como si fuera fuego. Pero los seres vivos no fueron las únicas víctimas de este cambio. Incluso el polvo quedó corrompido a raíz del pilar. Cada cristal, frasco y ronda de polvo dentro de los ahora corruptos paisajes se retorció en una oscura parodia de su antigua pureza. Para los polvos de calidad artificial y refinada, la corrupción fue demasiada y explotaron en una lluvia de cualquier elemento que alguna vez produjeron. Los tipos de polvo que poseían estados de ser más naturales se volvieron mucho más poderosos y mucho más peligrosos por la corrupción, y su propia naturaleza se vio alterada por ella. El polvo en los territorios corruptos ya no era utilizable por el hombre. Ahora se había convertido en una herramienta de destrucción para los mismos monstruos de los que había salvado a la humanidad hace mucho tiempo. Pero aún con todo lo que cambió, con todo lo que se torció, hubo algunas cosas que el pilar no cambió, más bien, hubo algunas cosas, se despertó, o cero lo sentí, el odio, la ira, el miedo, todo eso lo había sentido a la vez. Lo habían sacado de su largo letargo, chocando violentamente contra sus sentidos con una fuerza terrible. La pura ferocidad de la negatividad lo fortaleció. Esto era lo que había estado esperando, lo que su creador le había dicho que esperara. Después de tanto tiempo, por fin había llegado el momento. Ya no hacía falta esperar más. Abrió los ojos pero solo vio oscuridad. Movió el cuerpo pero no pudo. Olfateó el aire pero solo percibió el olor a tierra. Eso no parecía correcto. Este lugar había sido grande cuando llegó por primera vez, no había sido incapaz de moverse, de volar como lo era ahora. El espacio había sido amplio, el techo alto. 5 de ellos podrían haber cabido aquí entonces y aún podrían estirarse y moverse sin necesidad de preocuparse por tocarse entre sí. Había pasado mucho tiempo en realidad, pero ya no podía permanecer más tiempo encerrado en esa prisión de roca y piedra. Las emociones, la negatividad, lo llamaban. Se sacudía, se retorcía y se retorcía. Cada movimiento lo sacaba de su sepultura, cada movimiento lo liberaba ligeramente. Respondería a su llamado. De pronto sintió el viento rozar sus escamas, vio luz atravesando grietas en la oscuridad, percibió un olor que no era tierra. Casi era libre. Podía sentirlo. Las paredes se debilitaron, la tumba se estaba desmoronando, estaba tan cerca. Necesitaba escapar. Necesitaba responder al llamado. Con toda su fuerza, saltó hacia arriba, rompiendo en pedazos la parte superior de su ahora inestable prisión, y reingresando al mundo que había abandonado hacía tantos años. Sus grandes alas lo mantuvieron en el cielo mientras observaba la tierra en la que había dormido.
Algo atrajo su atención, una gran columna de oscuridad que se elevaba hacia el cielo. Y con una mirada, supo que eso era lo que lo había despertado. Escuchó el llamado del pilar, escuchó lo que el pilar. Destruir, digo, rescatar, Green, parecía que había algo más detrás del llamado, pero no podía discernir qué más había ni ninguna razón para hacerlo. El deseo de la columna era claro, traer destrucción y salvación. Fue entonces cuando vio lo que había provocado la ira del pilar. Cosas extrañas que imitaban la forma y la altura de las montañas. Pájaros enormes que tropezaban en el vuelo sobre las montañas y ahora se estaban corrigiendo. Pero estas montañas estaban demasiado finamente talladas, y estos pájaros no batían sus alas para mantenerse en el aire. No eran montañas ni pájaros, eran algo antinatural. Recordó que solo una criatura podía crear estos imitadores, la misma criatura que había nacido para matar y devorar. Dustlings, presas, sintió la ira del pilar que lo despertó, sintió el miedo y el odio, y de alguna manera sabía que este era el nido que el pilar exigía que fuera destruido, que aquí era donde estaban retenidos los Green que debían ser rescatados. Soltó un grito terrible antes de volar hacia las cosas sobrenaturales con prisa. La destrucción de los Dustlings y la liberación de sus parientes eran las únicas cosas en su mente. Este lugar había ofendido al pilar, ofendido a los Green, ofendido a él, así que quedaría destruido, o Zero había dormido aquí durante mucho tiempo, muchísimo tiempo. Desde que encontró este lugar, dormía aquí, sin que nadie lo molestara. Había vivido incluso más tiempo. Había nacido muy pequeño, pero había crecido muy grande. Había nacido sin boca, pero le habían crecido fauces de incontables dientes. Había nacido con aletas diminutas, pero las habían convertido en garras gigantes palmeadas. Había nacido solo, pero ahora sus parientes más jóvenes poblaban las aguas donde habitaba. Solo quería dormir, y durmió. Durmió bajo las olas durante mucho tiempo, sin que nadie lo molestara, y se hizo más grande y poderoso con cada año que pasaba. Pero entonces algo lo despertó. Un maremoto de emociones negativas chocó contra sus sentidos, sacándolo de sus milenios de hibernación con tal brusquedad y fuerza que ya no sintió deseos de dormir. Solo el deseo de destruir, pero allí abajo no había nada que destruir, nada que lo mereciera, al menos. Solo en un lugar había cosas dignas de destrucción. Con un fuerte tirón, se liberó de su lugar de descanso y se disparó hacia la superficie. Su poderosa cola y su largo cuerpo lo impulsaron a través del agua con una velocidad inesperada para algo de su tamaño. A medida que se acercaba a la superficie, vio algo fuera de lugar. Una sombra que se cernía sobre el agua, antinatural y desagradable. Algo que destruir, duplicó su velocidad, levantó sus garras y abrió bien sus fauces en preparación para la presa que destruiría. Luego saltó del mar con tanta fuerza que provocó olas tan grandes que sumergieron un grupo cercano de pequeñas islas. La luz lo cegó. El brillo inesperado de la superficie lo tomó por sorpresa y lo obligó a cerrar los ojos. Esto no detuvo su ascenso fuera del agua, solo lo dejó incapaz de ver su objetivo. Tenía otros sentidos en los que podía confiar, como el tacto, el olfato y el gusto. Sintió que algo rozaba las puntas de sus garras y lo agarró de inmediato. Sintió que sus garras se clavaban en la piedra y el metal y que su cuerpo se estrellaba contra un acantilado antinatural que se desmoronaba contra su masa. Por un momento, no hizo nada mientras colgaba del costado de su objetivo, dándole tiempo a sus ojos para que se adaptaran a la luz y pudieran abrirse. Cuando lo hicieron, su suposición se confirmó. Lo que había agarrado era tan antinatural como había sospechado. Una enorme isla flotante de cristal, piedra y metal que no tenía cabida en el mundo natural. Podía sentir que las cosas se agitaban dentro de la isla, podía sentir su pánico, su miedo, lo volvieron loco de hambre. Con un rugido terrible, trepó a la cima de la isla, agitando furiosamente la parte inferior de su cuerpo. Un cráter profundo lo recibió en la cima de la isla, apenas lo suficientemente grande como para que cupiera dentro. Se metió en el cráter, pero una fuerza extraña lo protegió de su garra. Irritado, pero no desanimado, golpeó con su garra la fuerza y la destrozó sin apenas esfuerzo. El impulso del golpe arrastró el resto hacia el cráter, que se estremeció bajo su colosal peso.
Siseoi se sacudió el mareo que le causó la caída, solo para sentir cosas muy pequeñas que impactaban contra una parte de su cuerpo y escuchar un rápido crujido que resonó a través del cráter. Luego sintió que las cosas golpeaban su cabeza, luego rebotaban en su larga y espinosa aleta dorsal, y luego por todo el cuerpo. No le dolían, ni siquiera le picaban. Casi le hacían cosquillas. Aún así, empezaban a picar, así que empezó a buscar la causa. Y lo hizo. Pequeñas criaturas se encontraban en los agujeros, y arboledas ligeramente menos diminutos que corrían a lo largo de los lados del cráter, cada una sosteniendo algo que enviaba destellos aún más pequeños a toda velocidad hacia él. De repente supo que esas pequeñas cosas, esos insectos, eran la fuente del pánico y el miedo que había sentido durante su ascenso al cráter. Y volvió a sentir hambre. Extendió su garra hacia un grupo de insectos, tratando de atraparlos y comérselos. Se retiraron a las paredes huecas del cráter para protegerse, pero no sirvió de nada. Atravesó la pared del cráter como si estuviera hecha de arena, enterrando a los insectos en un montón de escombros. Irritado por la pérdida de su comida, trató de moverse para atrapar a los otros insectos que lo irritaban, pero tales maniobras eran casi imposibles en ese espacio reducido. Apenas cabía dentro de la cosa, e incluso así, la mitad de su cuerpo todavía colgaba de su labio superior, balanceándose como un pez atrapado. Esto lo irritó aún más. Siguió intentando ajustarse, sacudiendo la estructura antinatural con cada movimiento que hacía. Arañó las paredes y el suelo del cráter, revelando la red de túneles que había en el interior y enviando escombros por todas partes. Una flexión involuntaria de su cuerpo hizo que su cola colgante se estrellara contra la capa exterior del cráter, inclinándolo hacia adelante y dañándolo aún más. Entonces se escuchó una explosión desde abajo y el cráter isla flotante comenzó a caer. La isla se estrelló contra el océano con una fuerza tremenda, levantando olas mayores que las que había creado durante su salto para atrapar la isla. Se hundió rápidamente y el cráter quedó completamente inundado de agua de mar en cuestión de minutos. Aún podía sentir el pánico de los insectos, pero solo por un momento. Al parecer no tenían branquias y se ahogaban en los túneles en los que habían buscado refugio. La irritación volvió a estallar en su interior, irritación por haber perdido su primera comida en milenios. Se retorció violentamente en su frustración, las paredes desmoronadas del cráter de la isla se hicieron añicos contra sus garras, su cabeza y su cuerpo. Cuando la isla finalmente llegó al fondo, estaba libre de nuevo y toda la isla no era más que un millar de piezas rotas esparcidas por el fondo del mar como cadáveres en un campo de batalla. Sin embargo, no se demoró mucho en las ruinas dispersas. Por más enfadado que estuviera por la pérdida de su comida, algo mucho más importante exigía su atención. Algo que le llamó, ese algo fue lo que lo despertó de su largo sueño, fue lo que le dio la explosión de adrenalina que le permitió agarrar y destruir la isla flotante. Y fue lo que le dio vida hace tantas generaciones. Sin más demora, el primogénito de Grimm giró en la dirección de donde provenía el llamado y nadó hacia él a una velocidad aterradora. Lo habían llamado, por primera vez en toda su existencia, lo había llamado su amo. Le habían dado una orden, su primera orden, una orden que había estado esperando inconscientemente desde que se había convertido en la criatura que era ahora. Una orden que cualquier Grimm estaría encantado de seguir. Destruye el nido oriental del continente más grande, rescata al heredero de los hermanos Grimm, una orden que no fallaría, o Zero el Pilar despertó a estos antiguos hermanos Grimm y a muchos otros de su sueño. Aquellos Grimm que habían sido considerados fracasados, aquellos Grimm que se habían escondido del mundo, escucharon la demanda del Pilar. Y ellos obedecerían, aunque habían sido abandonados por su creador, descartados por una razón u otra, respondieron al llamado de la guerra, tal como lo hicieron todos los demás Grimm. Muchos Grimm ya estaban asaltando el nido oriental, atraídos allí por la tormenta de emociones que lo había envuelto horas antes y ahora impulsados hacia adelante por la voluntad del Pilar. Se lanzaron contra los defensores Dustrin con vigorosa ferocidad y brutal astucia. Aunque confundidos por la locura que les había impuesto la oscuridad del Pilar, los Dustrings lograron hacer retroceder a estos Grimm, habiendo previsto su llegada. Pero lo que no anticiparon fue que era solo la primera ola de un mar de tsunamis furiosos.
Grandes hordas se desplazaban por la tierra, poderosas bandadas volaban por el cielo, bancos sirvientes atravesaban el océano, todos oyendo el mismo llamado, todos atendiendo a la misma voz. Otros también oyeron esa voz, aquellos pocos que ya tenían una parte del poder del pilar, de una forma u otra. Se abrió paso hasta sus mentes, diciendo palabras diferentes para cada uno, pero con un tema similar. Muchos de ellos no eran el objetivo de la voz, simplemente criaturas que notaba en su camino. Les dedicó solo una mirada, demasiado concentrada en su objetivo como para hacer otra cosa, pero incluso esa minúscula pizca de reconocimiento, esa mínima señal de atención, fue suficiente. Basta para que comprendan el deseo del pilar. O cero dolor, eso fue todo lo que sintió Flinch. Flinch creía que conocía el dolor. Lo había experimentado muchas veces y lo había infligido a otros con la misma frecuencia. Creía que había llegado a comprender el dolor, su propósito y razón, sus beneficios y consecuencias. Creía que nunca experimentaría nada peor que lo que el acechador de tumbas le infligió. Ella se había equivocado. Su sufrimiento era legendario. Cada parte de la esclava estaba destrozada por la agonía, sus huesos, sus músculos, su misma sangre ardía con un tormento tan inmenso que nunca podría esperarse que se repitiera. Sus ojos sangraban, dejándola ciega. Sus oídos sangraban, dejándola sorda. Su nariz sangraba, negando todos los olores excepto el aroma cobrizo de su propio fluido vital carmesí. Era tanto el dolor que Flinch no podía retorcerse en la agonía que experimentaba, ni siquiera gritar su tormento, ni disfrutar de la dicha de la inconsciencia. El dolor no le permitía disfrutar de tales lujos, obligándola a experimentar cada momento de la tortura. Sin embargo, esto no significaba que Flinch estuviera completamente inmóvil. De alguna manera, a través del dolor, ella se sintió, cambiando, moviéndose, cambiando. Había algo dentro de Flinch, algo dentro de su cuerpo, dentro de sus venas. Podía sentirlo viajando a través de su sangre, moviéndose a través de su cuerpo, circulando a través de su corazón. Era una agonía como ninguna otra que hubiera sufrido a manos de su amo o su ama o incluso del acechador de tumbas. Era peor, 1000 veces peor, la esclava no podía hacer nada más que permanecer donde estaba, consumida por el dolor que envolvía su cuerpo, mientras la agonía fluía a través de ella, pero ese no era el único tormento. Algo se había enroscado alrededor de su brazo derecho, clavándose en su carne ya torturada con lo que parecía 1.000.000 de dientes diminutos. Podía sentir su propia carne siendo empujada a un lado por esa cosa alrededor de su brazo, sentir sus músculos siendo arrancados y tendones siendo cortados. Era aún peor en su mano. Flinch no podía ver a través de la sangre y las lágrimas que nublaban su visión, ni podía mover su cabeza para mirar lo que le estaba sucediendo, pero no necesitaba verlo para saber que su mano estaba siendo desollada hasta el hueso, y que 2 de sus dedos habían sido devorados por la cosa que roía su brazo. La agonía que sentía en el brazo era inimaginable, solo el dolor que recorría sus venas era mayor, pero no carecía de igual. Por todo su cuerpo, tormentos similares pero diferentes se impusieron a los sentidos quebrantados de la esclava. Podía sentir cosas que sobresalían de su espalda, cosas afiladas, duras y que crecían. Creciendo desde su espalda. Flinch sintió cada segundo agonizante mientras perforaban lentamente su carne con un desgarro tan grande que podía oírlo a través de sus oídos obstruidos por la sangre. La angustia que sintió hizo que Flinch abriera la boca en un grito silencioso, revelando dientes manchados de sangre que se transformaban en colmillos afilados y una lengua más de serpiente que humana. A medida que las cosas que sobresalían de su espalda seguían creciendo, otro dolor se estaba apoderando de sus piernas. Mientras estaba acostada en el suelo, sumida en el tormento, las piernas de Flinch se habían estado presionando una contra la otra involuntariamente. Se presionaban una contra la otra con mucha fuerza, mucho más de lo que deberían poder. Entonces comenzaron a hacer algo más, algo que Flinch ni siquiera debería ser capaz de comprender en el terrible estado en el que se encontraba. Se estaban fusionando, Flinch no sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. Sus piernas se estaban fusionando en una sola extremidad. Una extremidad que estaba empezando a crecer, se alargó, se ensanchó, la estiró como si fuera goma.
Sus huesos se rompieron y se reestructuraron una y otra vez para encajar mejor en esa nueva extremidad, una experiencia tan dolorosa como todo lo demás que se había visto obligada a experimentar en esos momentos infernales. Algo más estaba sucediendo en la extremidad, algo que no podía explicar. Su piel se estaba agrietando, no, endureciendo. Ambas. Ninguna. Flinch no lo podía decir, el dolor se estaba volviendo demasiado intenso. Dudaba que fuera a importar mucho de todos modos, si sobrevivía a esta tortura. Haz que pare, pensó Flinch, de alguna manera logrando producir un pensamiento coherente en medio de todo el dolor. Por favor, haz que pare, por favor, maestro, y así fue, por un breve y dichoso momento, el dolor desapareció, el tormento cesó y la agonía se desvaneció. Fue un respiro lleno del placer del entumecimiento, que la esclava se entregó con avidez, apreciando cada último milisegundo de él, antes de que el dolor que regresaba, se lo arrebatara y lo destrozara rápidamente. Solo que, este no era el mismo dolor que antes, era diferente, no físico, era un dolor en la mente, de un tipo que había sentido una vez antes, de recuerdos que no eran suyos siendo forzados a entrar en su cráneo, forzándola a experimentar y presenciar todo, para recordar todo, y en esos recuerdos, vio la concepción de la vida en este mundo. Vio la luna como había sido una vez, entera e intacta. Vio cómo se hacía añicos, cómo sus fragmentos se estrellaban contra la roca vacía sobre la que colgaba. Vio a su amo levantarse del cráter del primer fragmento, primitivo y majestuoso, lo vio explorar el mundo, lo vio observar cómo caía el segundo fragmento, trayendo animales al mundo. Lo vio recorrer los túneles que ahora ella llamaba hogar, lo vio perderse en ellos durante un siglo. Lo vio regresar a la superficie, a un mundo ahora poblado de criaturas que arrasaban los bosques y desgarraban la tierra. Lo vio masacrar a esas criaturas con sus garras y dientes desnudos, lo vio crear al primer Grimm. Lo vio hacer retroceder a las criaturas, tomar las tierras que habían robado y devolverlas a la naturaleza. Lo vio fracasar en su exterminio. Ella vio esto y mucho más. El nacimiento de cada especie de Grimm, la destrucción de 100 civilizaciones olvidadas, el rapto de un heredero aún por nacer, y se vio a sí misma, vio lo que había sido antes de Flinch, antes de que su amo la tomara. Un modelo de esperanza y defensora de la paz. Una firme defensora de los débiles e indefensos. Una guerrera de los 4 reinos de Remnant. Una mujer amable y optimista que buscaba ayudar a la humanidad y guiarla hacia un mañana más brillante. Una luz que luchaba contra la oscuridad. Ella lo recordaba todo. Ella había sido Vanessa Leto. Ella había sido una cazadora. Ella había sido una absoluta idiota. ¿De verdad había sido tan estúpida? ¿De verdad había creído que era una especie de heroína para la gente de Remnant y que haría del mundo un lugar mejor con sus acciones? ¿De verdad había sido tan ciega ante la inutilidad de su misión? ¿Tan ajena a su inutilidad? Podría haber salvado una aldea, pero en otro lugar ardían 2 más. Podría haber salvado una docena de almas de un ataque de los Grimm, pero en todo el mundo miles más estaban siendo masacradas como ganado. No importaba lo que hiciera, no cambiaba nada. Y, sin embargo, siguió adelante. Como Vanessa Leto, soportó los dientes y las garras de los hermanos Grimm por el bien de toda la humanidad, completamente engañada por la mentira de la paz a la que ella y otros, como ella, se aferraban tan desesperadamente. Era repugnante. Hasta ese día, ese fatídico día en que su amo la sacó de ese mundo y le abrió los ojos a la verdad. Él le dio un verdadero significado a su vida. Él le dio un verdadero propósito. La destruyó y la transformó en algo capaz de generar un verdadero cambio. Había matado a Vanessa Leto, la cazadora, y la había reconstruido como Flinch, la primera esclava de Grimm. Y ahí es cuando ella lo tiene claro, este dolor que estaba experimentando, era un buen dolor, era el dolor del cambio, el dolor del renacimiento. Era un dolor necesario. Era un dolor tan grande que aportaba una claridad incomparable a todos los que tendrían el honor y el privilegio de estar sujetos a su radiante abrazo. Y abrazarlo es lo que hizo Flinch. Flinch abrazó el dolor, la agonía, el tormento. Lo agarró tal como este se había apoderado de ella, de su cuerpo y de su mente. Lo convirtió en parte de lo que era, de lo que se estaba convirtiendo. El dolor paralizante se convirtió en una dicha eufórica.
Y entonces, lo oyó. Retroceder, una voz resonó en su mente, la voz más hermosa y poderosa que había oído jamás. Su mero sonido provocó un delicioso escalofrío en su columna vertebral, y Flinch sintió que sus nuevos miembros temblaban de ansiosa anticipación. «Levántate, estremecerte». Ella conocía esa voz, la oía, siendo masacrada por un lenguaje demasiado sucio para su magnificencia, convirtiéndola en algo espantoso y terrible. No era una voz destinada a ser escuchada por los oídos, sino por la mente. Flinch se acercó a la voz, nuevos instintos guiaron sus acciones. «Amo», dijo, su voz era un mero susurro en comparación con el poder de la de su amo, y la esclava temió que él no la escuchara. Pero para su alegría inmediata, él sí la escuchó. «Tengo necesidad de ti, siervo mío», y los labios de Flinch se curvaron en una sonrisa de serpiente. «¿Cuál es tu orden?» Ocero, cuando la golpeó, lo hizo con la fuerza de un huracán. Ella lo disfrutó, dejó que le quitara fuerzas y la hiciera desmoronarse en el suelo. Se encogió sobre sí misma mientras la inundaba, llenándola con su extraña mezcla de dolor y placer. Otro ataque de furia de parte de él, y tan pronto después del último, que ella apenas podía creer que fuera cierto. Pero entonces el placer desapareció y el dolor se duplicó. La confusión reemplazó a la euforía cuando empezó a darse cuenta de que algo iba mal, terriblemente mal. Esta oleada de emoción no era solo de ira, sino también de miedo. Miedo. Tenía miedo. Algo le había causado gran ira y miedo. Algo que ella no podía comprender. Porque ¿quién podría comprender una fuerza lo suficientemente grande como para invocar en él el miedo a todos los seres? El miedo le infundió un veneno repugnante en la experiencia, agriándola y arruinándola. El poco placer que le quedaba se disolvió rápidamente cuando un nuevo dolor la invadió por dentro. Se apoderó de su cuerpo y le hizo hervir la sangre, le retorció las venas y le hizo temblar los huesos. Convirtió lo que una vez había sido euforia en una agonía de una calidad indescriptible. Gritó de dolor y de miedo. Gritó para llamar a sus seguidores, pero no les hizo caso cuando respondieron y entraron por la puerta para ayudar a su señora. No escuchó sus gritos de pánico y preocupación, no sintió sus manos alzándola, no vio el terror preocupado en sus ojos. No podía notar nada de eso, incluso si lo intentaba, el dolor y el miedo que la invadían eran demasiado para que se concentrara en cualquier otra cosa. Entonces lo sintió, arrastrándose dentro de ella, una presencia dentro de su mente, se arrastró hasta su mente, eclipsando cada sentido que poseía mientras recorría sus pensamientos y recuerdos. Era diferente a todo lo que había experimentado antes. Lo sintió todo, cada sombra y toque, cada acción que le causaba cada vez más dolor a medida que la presencia se adentraba más profundamente en su mente. Podía oír algo, dentro de su cabeza, un susurro. Se estaba volviendo más fuerte, más claro, hasta que, ¿qué pasa? Era él. Su voz. La voz del Señor Supremo. Después de miles de años, por fin había oído su voz. El dolor y el miedo habían quedado olvidados, reemplazados por alegría y emoción cuando el significado de su pregunta se hizo evidente. Él había preguntado qué era ella. ¿Quién era ella? Deseaba conocerla. Ella trató de responder, de expresar su deseo, su lealtad hacia él, de solicitar una audiencia con él, cualquier cosa, pero estaba demasiado abrumada por la emoción para formular una respuesta adecuada. Con su mente hecha un lío, solo pudo ofrecerle una sencilla presentación. Yo soy, habló, sin darse cuenta de las lágrimas que corrían por su rostro o la gran sonrisa en sus labios. Soy Salem, la bruja de Grimm, reina de la oscuridad, una vez amiga del viejo mago, enemiga de la humanidad y primera híbrida de... Un gruñido horrible y terrible sacudió el interior de su cráneo, interrumpiendo su presentación. Eres tú, gruñó. Tú eres el que buscas robar lo que no es tuyo. Tú eres el que buscas tomar con engaño lo que no es tuyo por derecho. Salem no pudo evitar quedarse boquiabierto de horror. Esto estaba mal, totalmente mal. Esta reunión no debía ser así. Tenía que arreglarlo, asegurarle que solo pretendía acelerar la aniquilación de la humanidad, que era su aliada, no su enemiga. Trató de hacérselo saber, pero su furia era como una tormenta furiosa que se tragaba todo, salvo su voz atronadora.
no tendrás la herencia de mi hija, aunque todas sus palabras la sacudieron y la estremecieron, fue esa declaración la que dejó atónita a Salem y la dejó en silencio. Él tenía una hija, una heredera, él quería transmitirle el manto de gobernante de los Grimm. ¿Cómo no lo había sabido? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? La voz del Señor Supremo exigió su atención. Voy a salvarla de aquellos que buscan su muerte, dijo con la confianza de un ser miles de años mayor que ella. Y cuando esté a salvo, vendré por ti. Con eso, la presencia del Señor Supremo abandonó la mente de Salem, abandonándola con el terrible conocimiento de que no solo la veía como una enemiga, sino que también era alguien que lo sucedería. Alguien con quien ella nunca podría competir por su favor. Una hija, una heredera, fue demasiado, y la autoproclamada novia del Señor Supremo se desmayó rápidamente en los brazos de sus seguidores, mientras llevaban a su amante por los pasillos de su oscura fortaleza. Cero o luz cegadora, inquebrantable, era todo lo que había. No se podía encontrar oscuridad, no se podían ver sombras, solo había luz y dolor. Ella se retorció por el dolor terriblemente brillante, porque eso también provenía de la luz. Esta se introdujo en su cuerpo, su sangre, su mente, su alma, buscando la oscuridad que fluía por sus venas. Ella luchó contra ella, resistió su avance hacia ella lo mejor que pudo, pero la luz simplemente lo tomó como un desafío y cavó más profundo. Mataba la oscuridad donde quiera que la encontraba, la quemaba. Ella gritaba con cada muerte, sintiendo su ausencia mientras la luz seguía adelante. Ni siquiera le importaba llenar el vacío que había dejado en ella, tan obstinada y odiosa era la luz, que solo le importaba destruir aquello que la hacía ser ella. Destruyo las cosas que te deformaron. Gritó el fantasma de su madre maldita. Te devuelvo a lo que estabas destinada a ser. A lo que deberías ser. Silver gruñó desafiante y luego soltó otro aullido de dolor cuando la luz purgó algo de su mente. ¿Qué era? ¿Qué acababa de perder? Trató de recordar, pero descubrió que no podía. ¿Por qué no podía recordar qué era? Otra lanza de dolor brillante la atravesó y gritó. Otra cosa fue purgada. ¿Qué le estaba quitando? Sus recuerdos. Su pasado. No permitiría que se los llevara. Silver luchó con fuerza contra la luz, alejándola de su mente, pero la luz era fuerte y ella estaba debilitada por las heridas y la fatiga. Deja de luchar, Ruby, sonaba tan decepcionada de ella, tan frustrada por su desafío. Bien. Simplemente, ríndete. Abandona la oscuridad y déjame limpiarte de ella. Prometo que será menos doloroso de esa manera, y estaré muy complacida contigo si lo haces. ¿Complacida? ¿Complacida? ¿De verdad este fantasma creía que Silver deseaba algo así? Ganar el placer de un Dustin muerto demasiado obsesionado para morir. ¿Por qué querría complacer a un fantasma delirante como su madre? Era algo verdaderamente roto lo que quedaba del guerrero que su padre había asesinado, no este padre. Silver dejó escapar un grito de agonía cuando el fantasma clavó sus dedos en su mente, buscando todos los rastros de su padre. Desgarró su mente y su alma, destrozándolas en su odio cegador hacia su padre, despotricando todo el tiempo. No te tendrá. Nunca te tendrá. Destruiré cada pedazo de él que encuentre en ti. Lo purgaré de tu cuerpo, mente y alma. Te devolveré a lo que estabas destinada a ser. Ella está destinada a ser mi hija. La nueva voz astilló la luz, rompiéndola en 1.000 millones de fragmentos brillantes. Provocó una oscuridad que devoró la luz destrozada, engullendo los fragmentos y extinguiendo su resplandor. El fantasma de su madre gritó blasfemias mientras la oscuridad lo golpeaba. Se defendió, golpeando las sombras con manos brillantes, lanzando lanzas de luz blanca de sus ojos, pero la oscuridad no se detuvo. La oscuridad era vasta e inflexible, pero el fantasma estaba consumido por sus deplorables delirios, y luchó con la furia sobrenatural de los muertos enloquecidos. Pero la oscuridad era astuta, más que el espíritu. Mientras Silver yacía allí, bajo el control del fantasma de la capa blanca, sintió que las sombras volvían a abrirse paso hacia ella. Una sensación fresca y suave se extendió por ella mientras las sombras curaban las heridas causadas por la luz.
Sintió que su fuerza regresaba mientras la oscuridad fluía por sus venas una vez más, llenando los espacios vacíos creados por la luz, restaurando recuerdos rotos por la luz, corroyendo los grilletes colocados por la luz. Ella es mía, diablo. Mía. No dejaré que me la robes otra vez. El fantasma se agachó y agarró a Silver, su toque la quemó a ella y a las sombras, deshaciendo su trabajo y haciendo que el heredero gritara de dolor. La oscuridad se agitó y se agitó al oír su dolor, mientras el fantasma de su madre gemía con ira. La has arruinado. Chilló, apretando a Silver contra su pecho, ignorando los gritos de dolor que emitía. Has arruinado a mi Ruby. Ella iba a ser una heroína entre los héroes. Una guardiana contra el mal. Su destino era destruirte a ti y a tus monstruos, de una vez por todas. Pero tú, la has convertido en lo que se suponía que debía destruir. Una perversión de la naturaleza. Un monstruo entre los monstruos. Maldita seas. Maldita seas. La tomé. Más rápido que un rayo, una mano salió disparada de la oscuridad, y agarró al fantasma por el cuello. Se desvanecieron jirones de luz ardiente y oscuridad, pero solo el espíritu gritó de dolor. La cambié. Unos zarcillos de sombra humeantes se alzaron y se envolvieron alrededor de las extremidades del fantasma, arrancando sus brazos del cuerpo de Silver. Yo la crié. Aparecieron más tentáculos que se deslizaron alrededor de Silver antes de alejarla del fantasma y llevarla hacia las sombras. Su agarre alrededor de ella era suave y tierno, como el de un padre. La amaba. Los zarcillos de sombra se desvanecieron en la oscuridad y Silver sintió que un brazo fuerte y tranquilizador la sostenía. Sintió que sus grilletes forjados con luz se desmoronaban, sintió que las quemaduras en su piel se enfriaban y sanaban. Se sintió a salvo. Se sintió en casa. No has hecho nada más que dañar y asustar, quemar y culpar. Desde la oscuridad, una figura tomó forma. Se alzó alta y orgullosa ante el espíritu contenido, sosteniendo la forma curativa de Silver Rose con una mano y estrangulando al espíritu con la otra. No sientes ningún amor por ella, solo por lo que podría haber sido. No eres su madre. Con esa declaración condenatoria, el puño que agarraba el cuello del fantasma se cerró. El cuerpo del fantasma se desplomó sobre sí mismo, desmoronándose hasta que no fue más que un hilo de luz plateada. Las sombras saltaron sobre él, pero el hilo era rápido y evadió sus mandíbulas. Como una mosca asustada, voló lejos de las sombras que lo perseguían implacablemente, alejándolo cada vez más. Silver observó desde la seguridad del abrazo de la figura, mientras huía a través de la extensión oscura. Se negó a apartar la mirada hasta que ya no pudo verla, hasta que estuvo segura de que se había ido. Después de lo que parecieron horas, el fuego fatuo finalmente desapareció. Si escapó fue devorado, a Silver no le importó cuál, pero simplemente se alegró de que se hubiera ido. Miró a la figura que la había salvado, formada a partir de la masa de oscuridad que los rodeaba. Gracias. La miró y sonrió. Entonces, la figura estalló en una nube de sombras que comenzó a arremolinarse alrededor del heredero. Pronto vendré a llevarte a casa, mi querida Rosa, lejos de este miserable lugar en el que has estado atrapada, explicó la voz. Hasta que llegue, toma este poder que te doy ahora. Úsalo contra aquellos que te cazan como presa. Muéstrales el poder del heredero Grimm. Las sombras se abalanzaron sobre Silver y la fortalecieron con un nuevo poder. Sintió que la llenaba, que corría por su sangre y se filtraba en sus huesos. Fue una experiencia increíble, indescriptible. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima y pudiera hacer lo que quisiera. Grita, y Rosa. Le dijo la voz. Que los Lustrix escuchen tu voz y se desesperen. Y ella lo hizo, su grito despertó como un relámpago en medio de la tormenta de la columna, agudo y repentino. Sorprendió y aterrorizó, aturdió y pasmó. En toda la ciudad del valle, la gente se agarró los oídos mientras sus tímpanos estallaban y las ventanas se rompían. Algunos gritaban, otros gemían, todos fueron ahogados por la tremenda voz de la heredera, tragada por su alarido. Entonces sucedió. Una explosión de llamas monocromáticas y arremolinadas surgió del centro de valle y envolvió varias manzanas de la ciudad y a innumerables inocentes.
La oscuridad y la luz bailaron por las calles de Vale durante un breve pero inquietante momento antes de que la energía de la explosión se invirtiera e implosionara sobre sí misma, revelando a todos el daño infligido a la ciudad, o, más exactamente, a su gente. Aquellos que habían tenido la mala suerte de quedar atrapados en la explosión se habían transformado. Despojados de su humanidad, los ennegrecidos caparazones de lo que una vez fueron personas ahora se retorcían y gruñían con una furia sobrenatural. El olor del miedo y la locura llenaba sus fosas nasales podridas, y se precipitaron hacia él con la gracia de cadáveres rígidos. Cuando se toparon con las histéricas masas de Vale, se abalanzaron sobre ellas con un hambre voraz. Les arrancaron gargantas, les arrancaron brazos, les destriparon estómagos. Lo que comenzó como un tumulto de confusión, se transformó en un baño de sangre de una naturaleza terriblemente literal. La policía y las fuerzas de Atlas contraatacaron, haciendo retroceder a este nuevo enemigo lo mejor que pudieron, pero ellos también se dispersaron. Muchos se retiraron a zonas más seguras, o fueron destripados por los caparazones grimificados de las personas a las que habían jurado proteger. Pero esas cosas ya no eran humanas. Sus almas habían sido robadas, arrancadas de sus cuerpos por las llamas monocromáticas, y devoradas por el heredero Grimm. Saboreó cada una, bebiendo profundamente la energía que le proporcionaban, sintiendo que la empoderaban aún más. Tanto poder fluía hacia ella, podía sentir que su cuerpo crecía para acomodarlo, cada músculo, vena y hueso. Fue emocionante, se quedó allí un rato, disfrutando de la oleada de poder que corría por sus venas. Luego salió del cráter que una vez había sido su refugio oculto, seguida de cerca por sus dos salvadores esclavos. Estaban tan cambiados como el heredero, luciendo garras dentadas, escamas duras y placas óseas. Escudriñaron el mundo que los rodeaba, buscando cualquier cosa que pudiera intentar dañar al heredero. No encontraron nada, solo los caparazones sin alma de aquellos que habían estado más cerca del despertar del heredero Grimm. Estas cosas acudieron en masa al heredero, pero no se acercaron más que unos pocos pies. Gemían y chillaban al verla, como niños ansiosos listos para complacer a sus padres. La heredera sonrió ante su adoración, mostrando sus afilados dientes. Por un momento pensó en poseer una de esas cáscaras para poder ver los cambios que se producían en su cuerpo, pero no era el momento ni el lugar para tal vanidad. El nido estaba sumido en el caos. Podía sentirlo, toda la rabia y el terror, la locura que la ira de su padre les había impuesto. Su sonrisa vaciló. Padre, ella había sido insubordinada, rebelde. Él le había ordenado que regresara al barranco, pero ella había desafiado su orden. Había querido atacar el nido oriental, para abatirlo. Había querido abrirse paso con un enjambre de Grimm, y masacrar a todos los Lustrin que se cruzaran en su camino. Para recordarles que los Grimm eran los verdaderos gobernantes de este mundo. Y en su arrogancia, casi perdió la vida, impulsada por el instinto asesino y el deseo de demostrar su valía en lugar de la razón. Si no hubiera sido por el libertador, la heredera sacudió la cabeza para despejar ese pensamiento. Miró al cielo, hacia la columna negra. Su sonrisa regresó. Su padre vendría pronto, para sacarla de ese lugar, para llevarla de regreso a su hogar. Hasta entonces, haría lo que él le dijera y se daría un gusto. Aún quedaban muchos Lustrins con vida. Se sintió obligada a corregirlo, o ser hoy cuando el renovado heredero Grimm comenzó su cacería por las calles de Vale, la gran columna de oscuridad comenzó a disminuir. Su alcance se tambaleó, su alcance se redujo. En cuestión de segundos, se había reducido a solo un tercio de su tamaño original, abarcando solo el antiguo cañón del que había brotado. Pero no estaba muriendo, como pronto descubrirían aquellos lo suficientemente locos como para observarlo. No, el pilar estaba cambiando. La luz oscura del pilar comenzó a endurecerse, a solidificarse. Sus lenguas de llamas negras se congelaron en su lugar, y se elevaron en espiral hacia el cielo, hasta que dejaron de ser llamas. El pilar se convirtió en algo que se parecía a una planta del desierto, con un tronco grueso y brazos redondos que se extendían hacia arriba. Pero esto era solo una crisálida, una cáscara para ocultar el verdadero cambio. Esta fachada existió solo por un momento antes de que aparecieran grietas que se extendieron instantáneamente por toda la longitud de su cuerpo. En
entonces explotó. En un espectáculo de terrible resplandor, la crisálida negra estalló en una lluvia de brillantes fragmentos negros, que volaron y se incrustaron en todo el bosque contaminado y más allá, salpicando la tierra con relucientes obeliscos de pura oscuridad. Y donde una vez estuvo el pilar, se encontró una enorme torre de obsidiana negra. La estructura se alzaba imponente sobre la tierra. Tenía el doble de altura que la torre de transmisión continental de Vale y el triple de su circunferencia. Destacaba como un roble antiguo entre un mar de retoños en ciernes. Tenía un aspecto increíblemente antiguo a pesar de haber aparecido apenas hacía un minuto. Agujas y picos dentados sobresalían de su superficie como las ramas y espinas de un gran árbol hecho de piedra negra. Tenía un aspecto extrañamente natural, como si estuviera destinado a residir allí. En cierto modo, así era. El bosque que lo rodeaba se había transformado en algo de otro mundo, tanto la flora como la fauna habían adoptado formas nuevas y terribles que coincidían con la apariencia física de la gran torre. Pero, al mismo tiempo, era evidente que no era natural. No había crecido a partir de una semilla, ni se había construido con piedra y madera, ni había sido moldeado por el viento y la lluvia. No había sido creado como todas las demás cosas, sino que había sido convocado por una de las fuerzas más aterradoras e implacables de toda la existencia, la furia de un padre. En lo alto de esa gran torre se encontraba el mismo ser que la había convocado, un padre que había perdido a su hija a manos de un enemigo odiado. Un padre que temía por su preciosa vida. Un padre que se enfureció por su captura. Un padre que se vio transformado por todas esas emociones agitadas. Un padre que la vería regresar sana y salva. Un padre que vería sufrir a quienes la secuestraron por sus acciones. Un padre con una legión interminable de monstruos a sus órdenes. Un padre con un solo pensamiento corriendo por su mente. Ese pensamiento, esa motivación impulsora, le dio al padre un curso de acción más claro que el cristal. Caminó hasta el borde de su nueva torre. No prestó atención a las criaturas que estaban esparcidas a su alrededor, incluso cuando se levantaron para caer en fila detrás del padre. Lo siguieron ciegamente, sin una pizca de duda o vacilación. Sus cuerpos y miembros se habían vuelto extraños y ajenos, pero no tropezaron ni cayeron. La gran voluntad del padre los sostuvo, penetrando sus mentes y tomando posesión de sus miembros. Aunque fue la voluntad del padre la que les dio movimiento, fue su propia devoción por su amo la que los hizo seguirlo, porque sabían que su amo no los llevaría por mal camino. Incluso cuando el padre se alejó de la cornisa y se sometió a la voluntad de la gravedad, ellos no vacilaron y saltaron para unirse a su amo en caída libre. Su vuelo duró apenas una cuarta parte del camino hasta la torre, cuando un cuarteto de grandes cuervos se abalanzó sobre ellos, de modo que cada uno de ellos aterrizó sobre sus espaldas emplumadas y no sobre el duro suelo. El cuervo sobre el que se había posado el padre lanzó un grito de triunfo cuando sintió el peso de su amo sobre su espalda antes de lanzarse hacia el destino deseado por el padre con la mayor prisa, seguido de cerca por sus parientes. Sin embargo, estos cuervos no estaban solos, eran solo 4 en una bandada de cientos de miles, que habían comenzado a orbitar la Torre Negra como avispas alrededor de una colmena. Había muchas razas en esta bandada, cada Grimm que el padre había creado, que era capaz de volar de forma sostenida era parte de ella. Los gritos y rugidos combinados de tantos Grimm a la vez, resonaban a kilómetros de distancia como un trueno. Esto, junto con la enorme inmensidad de la bandada, haría que pareciera, desde la distancia, una gigantesca nube de tormenta negra. Solo cuando la nube de tormenta se moviera a una velocidad imposible para algo de su naturaleza, aquellos espectadores distantes se darían cuenta de la locura de sus suposiciones. La tormenta, ¿qué mejor palabra podría describir a una bandada de Grimm de esta magnitud? Se movía como una sola criatura y, donde quiera que iban, la luz del sol desaparecía debajo de ellos. El gran volumen de Grimm ocultó por completo los rayos del sol, cubriendo las tierras de abajo con una oscuridad que solo desaparecería después de que la tormenta se hubiera ido. Sin embargo, esto pasó prácticamente desapercibido, ya que la tierra de abajo se había convertido en una imagen especular del cielo. La tierra se estremeció y se estremeció cuando 1 millón de Grimm se lanzó en estampida por el desierto.
Un centenar de razas de Grimm, de todas las formas y tamaños, atravesaron el paisaje transformado con la gracia de un maremoto que los devoraba. Salieron en tropel de las cuevas y los lugares oscuros que los albergaban, primero atraídos por la furia de la columna y ahora impulsados hacia adelante por la voluntad abrumadora del Padre. A esta horda negra se unieron aún más personas. Aquellos Dustryks que habían sido obligados a servir y luchar por el Padre también formaron parte de esta gran hueste. Volaron bajo la tormenta en una flota de transportes aéreos saqueados, o recorrieron la tierra a lo largo de la parte delantera y trasera menos concurrida de la horda en vehículos robados. Algunos incluso lograron agarrar a los Grimm que pasaban y los montaron como si fueran corceles. Este terrible enjambre de monstruos y esta flota de sangrientos asaltantes eran la sombra omnipresente de la tormenta que volaba sobre ellos. Tres fuerzas que actuaban como una sola. Donde se movía la tormenta, se movía la horda y la flota, porque todas estaban impulsadas por la misma cosa: recuperar a la hija del Señor Supremo y matar a todo lo que se interponga en su camino. Y mientras el mundo de Remnant era sacudido por la terrible furia del Overlord, todos parecían ajenos al rayo de luz que caía del cielo, todos excepto uno. Nota del autor. El caos se engendra en una furia. Pero en serio, ¿recuerdas cómo en el volumen 3 los Grimm atacaron Vale? Esto hace que parezca una escaramuza menor. La gente de Vale necesitará un milagro para sobrevivir a esta, e incluso entonces, eso podría no ser suficiente. Finalmente podemos ver qué le pasó al primer Grimm que creó el Señor Supremo, y vaya si ese tipo se hizo grande. En caso de que algunos de ustedes estuvieran confundidos o estuvieran tratando activamente de negar lo que acaban de ver, lo que destruyó fue el Coliseo de la Concordia. ¿Por qué estaba sobre el océano? Bueno, probablemente no habían recibido todavía el mensaje de que el Festival Vital se había cancelado y estaban en camino hacia allí cuando apareció el primer Grimm. Además, como habrás adivinado por todo lo que has visto, muchos personajes de Grimm están sufriendo cambios de imagen sustanciales. Nada demasiado extremo para Overlord o Silver, aunque el de Silver es un poco extremo en sí mismo, pero todos los demás se verán muy diferentes de lo que ya has visto. El aspecto de Flinch es algo que he estado esperando revelar durante bastante tiempo, y espera a ver qué ha pasado con Adam y Cardin.